Un gusto, un placer saludarles, una alegría también verles, esperando que la gracia del Señor esté cuidando sus vidas, sosteniéndoles en medio de estos momentos difíciles como país y como el mundo que estamos viviendo, con esta pandemia que nos ha restringido de muchas formas y que por lo menos seguirán así, no sabemos hasta cuándo, esperando de parte del Señor que Él nos dé la oportunidad pronto de reunirnos como pueblo de Dios. Saludo también a todos aquellos que nos miran por las redes sociales, por las demás redes sociales, donde pueden escuchar la palabra del Señor y compartir este tiempo con nosotros. Estamos ya culminando una serie temática de sermones, de predicaciones basada en un gran tema que es Evangelio y Cambio. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué hemos dicho? Que cuando Dios nos salva, también nos cambia. Y por lo tanto, una persona, un creyente que se declara alcanzado por la gracia de Dios, es alguien que ha sido transformado y eso se tiene que ver. No es solo lo que decimos, sino cómo vivimos, cómo nos comportamos, refleja que somos hijos de Dios. Y es eso lo que hemos estado meditando y reflexionando. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa que Dios nos diga, sean santos porque yo soy santo? Hemos estado meditando cómo esto impacta las relaciones que hemos tenido. La semana pasada estábamos meditando en aquello. Hoy nos toca ver el tema de nuestras conversaciones, las conversaciones santas que como creyente, como cristianos, debiéramos tener. Por lo tanto, vivan en santidad, parte 2, nuestras conversaciones, cómo usamos nuestra lengua, cómo nuestra lengua es un instrumento de bendición, debería serlo, para la gloria de Dios, y cómo los creyentes debiéramos santificar todas nuestras conversaciones y el uso de nuestra lengua, que por muy pequeña, pero que tiene un rol protagónico en la vida de la iglesia diariamente. Recordando que estamos, como dije, en una serie temática donde estamos viendo la respuesta apropiada de aquellos que han sido cambiados, han sido transformados por el poder de Dios. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamado que han recibido. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia desde la cárcel donde él se encuentra, exhorta a la iglesia a que vivan según lo que son, su nueva identidad, hijos de Dios. Y como hijos de Dios deben reflejar en toda su vida, en toda su manera de vivir, el amor de Dios, el carácter de Dios. Por eso que dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos a otros en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el ejemplo en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz y a salvarnos. Lo que vimos anteriormente como recordatorio, entonces, en nuestras relaciones, el llamado es a decirle no a la mentira, sí a la verdad, no a la ira, sí a la mansedumbre, resumiendo el sermón de la semana pasada. No al robo, sí a la generosidad, no a las malas palabras, sí a la edificación, no al fruto de la carne, sí al fruto del espíritu, no al egoísmo, sí al amor sacrificial. Hoy estaremos meditando un poquito más en el cuarto de estos puntos, no a las malas palabras, sí a la edificación. ¿Cómo debemos alabar a Dios, adorar a Dios? ¿Cómo vivimos vidas santas en medio de las conversaciones que tenemos? Todo el día estamos conversando, cada día de nuestra vida. Si hay algo, si hay un miembro de nuestro cuerpo que todos los días tiene un rol protagónico en nuestra vida, es justamente la lengua, porque con ella llevamos a cabo todas las conversaciones. Y el llamado de la Escritura es a vivir en santidad también en todas nuestras relaciones y conversaciones. Y por eso que vamos a meditar en Santiago. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué meditar en esto? ¿Por qué de estos 6 puntos dedicar este tiempo a las palabras en nuestras conversaciones? Porque seguramente todos sabemos lo importante, lo trascendente que son las palabras. Con las palabras podemos edificar, podemos animar y con las palabras podemos destruir.
Con las palabras, los padres podemos destruir a los hijos. Con las palabras, los hijos pueden destruir a los padres. Con estas mismas palabras podemos edificar la familia. Podemos manifestar el amor a la esposa a su esposo. Son muy importantes las palabras, como vamos a ver en la exhortación de Santiago que ya se ha leído. Así que quiero invitarles a que podamos orar para que Dios nos libre de la tentación de mirar y escuchar este sermón para evaluar a otros, sino más bien que Dios nos dé la gracia para que nosotros, sin pensar en los demás, evaluemos cómo nuestra lengua está siendo usada para la gloria de Dios, está siendo usada para edificar o para destruir. Les invito a que oremos y le voy a pedir a nuestra hermana Lorena Ramírez que pueda orar para que Dios prepare nuestros corazones. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día domingo en que podemos escuchar tu palabra, Señor. Puede llegarnos directo a nuestras casas, Señor, y por eso también te glorificamos, Señor. Te pedimos que nuestro corazón sea abierto y nuestra mente también, Señor, para que tus palabras, que siempre han sido de amor hacia nosotros y de bendición, también hagan un nicho, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para también podamos edificar a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean en el día a día, Señor, y que no pensemos, como dijo nuestro pastor, al escuchar este sermón, inmediatamente pensar en esa persona que queremos juzgar, sino que veamos hacia nosotros mismos, nuestro corazón, y lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Así que te pedimos por nuestro pastor también, para que sea iluminado con tu palabra y que pueda llegar a nosotros de una manera fácil de entenderla, Señor, y muy práctica. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a la palabra del Señor en Santiago. Lo primero que quiero comentar y que podamos ver es ver la importancia de este miembro tan pequeño que es la lengua. Es como tantos miembros pequeños que solo cuando fallan nos damos cuenta de lo importante que son, como por ejemplo cuando nos quebramos una uña. ¿Quién anda pensando en la uña todo el día? ¿Quién anda cuidando las uñas como debieran? No lo hacemos, no pensamos en ellas. ¿Hasta cuando, por alguna razón, accidente, nos quebramos una uña más allá de lo que debiéramos tener, ¿no es cierto? Y ahí vemos con claridad lo necesario que son para poder tocar, para poder hacer muchas cosas con nuestras manos. De la misma manera, la lengua, no pensamos normalmente en la lengua como un miembro al cual le dedicamos tiempo. Sin embargo, la Escritura nos dice que tiene un rol muy protagónico. La lengua, por pequeña que es muy influyente en todo nuestro quehacer, al punto que también es parte de nuestra vida de edificación o de destrucción, en nuestra vida de santificación. Hermanos míos, dice Santiago, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. ¿Quién no comete errores? En lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Santiago exhorta a la iglesia no al hecho de que no crezcamos en la gracia, no nos preparemos, no nos instruyamos, sino que tengamos cuidado de usar la lengua de tal manera que abusemos pecaminosamente de ella, que nos creamos saber tantas cosas que estemos enseñando o diciendo con ellas cosas que no son. Por otro lado, una advertencia para todos nosotros los que lideramos y predicamos la palabra de Dios es ser muy cuidadosos, porque al parecer Dios nos va a llamar a terreno un día y nos va a pedir cuenta de todo lo que enseñamos, una exhortación para los predicadores, pastores, maestros, que en realidad debemos ser cuidadosos en lo que enseñamos, cómo usamos nuestra lengua para comunicar las verdades de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué debemos preocuparnos? Porque la lengua, aunque muy pequeña, tiene un rol muy importante. Y lo que vemos en estos primeros versículos del 1 al 5 es justamente ese énfasis. Santiago lo que hace es mostrarnos algunos ejemplos de cómo la lengua, al igual que otras cosas, por pequeñas que son
son de gran influencia y manejan grandes y determinan grandes cosas, como por ejemplo, dice, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podamos controlar todo su cuerpo, es decir, con el bozal que se le coloca en su boca, un animal tan fuerte, un animal tan salvaje, con tanta potencia, el hombre ha podido domarlo, ha podido controlarlo. Otro ejemplo más que pone es de los barcos, y dice, y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy, muy pequeño, mostrando cómo hay cosas que el hombre ha hecho que ha podido controlar por medio de cosas pequeñas, como en el caso de los barcos, por medio del timón, que aunque hay fuertes vientos, aunque hay fuertes lluvias y tormentas, un barco puede ser dirigido por un timón que es algo muy, muy pequeño. Entonces, como vemos, lo que nos está diciendo Santiago, que no debemos tomar en menos el rol que tiene nuestra lengua, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones y en nuestra santificación, en una vida de santidad en medio de todas nuestras relaciones. No debemos pensar que porque la lengua es un miembro pequeño no sea importante. Más bien, tiene un rol protagónico en todo nuestro quehacer. Así va terminando el versículo 5, dice, así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede encenderse con un fuego tan pequeño. Todos los que estamos escuchando acá y los que viven en la quinta región saben y conocen todos los incendios que hemos vivido estos últimos años. Y todos ellos, en su mayoría, casi el 100%, son intencionales. ¿Y cómo ocurre esto? Es tan fácil, con un pequeño fuego, tú puedes provocar un incendio gigantesco. Todos los incendios grandes y terribles que han habido en la quinta región, ya sea en los cerros de Valparaíso, en Viña del Mar, o para las partes donde hay más bosque, todos comenzaron con un pequeño fuego y que trajo tremenda desgracia. Y el autor dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, es el poder de la lengua. La lengua, aunque es pequeña, tiene un gran poder y lo ilustra de esta manera el autor de la carta a todos los cristianos, a todos los creyentes que estaban dispersos en el Imperio Romano. Santiago lo dice de esta manera, la lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Es realmente asombroso lo que nos dice. Lo que está diciendo es que este miembro que parece tan pequeño puede ser un instrumento de gran bendición en las manos de Dios, o puede ser un instrumento de maldición y de maldad en manos del infierno mismo. Es decir, que el pecado y la maldad dominen la lengua puede traer un gran desastre, algo terrible, una destrucción tan tremenda como lo es un pequeño fuego que puede quemar y destruir un bosque antiguo, nativo, en un par de segundos, y la destrucción es enorme. Dice que así es la lengua. Y sigue diciendo, la gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Hermanos queridos, estas palabras son fuertes. Quiero destacar una cosa. Santiago no le está hablando a personas que no son cristianas, le está hablando a la iglesia. A ellos lo está exhortando, le está haciendo ver lo importante que son nuestras palabras, lo importante que es lo que hablamos, el impacto que tiene, que parecen meras palabras, pero pueden ser tremendamente destructivas o pueden ser tremendamente edificantes, dependiendo de quién y de cómo esté utilizando su lengua. Hermanos queridos, no es un tema menor. Vivir en santidad significa que
Nuestras palabras les importan a Dios. El uso de nuestra lengua no es un tema menor, no es algo de tercera o cuarta importancia, es de vital importancia, más aún porque nosotros todos los días vivimos usando nuestra lengua no solo para degustar, sino también para hablar. Así que debemos preocuparnos de cómo estamos usando nuestra lengua en esta área. Mira lo que dice Santiago: con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Y le está hablando a la iglesia. Santiago está diciendo muchas veces con nuestra lengua alabamos y cantamos y declaramos la grandeza de Dios, y acto seguido después estamos hablando mal, estamos maltratando con nuestras palabras a nuestros hijos, estamos maltratando con nuestras palabras a nuestra esposa, o la esposa a sus esposos, al vecino, a la parentela, o los hijos maltratando con sus palabras a sus padres. No es un tema menor en la Biblia. No tiene que ver con si es broma o no es broma, tiene que ver con que para Dios es serio lo que decimos, y todo lo que decimos debemos decirlo para la gloria de Dios, para que nuestra boca sea un instrumento de bendición. Dice, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. ¡Qué terrible! Se lo está diciendo a la iglesia, que de nuestra boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, dice Santiago, esto no puede seguir así. Pareciera ser que este era un problema dentro de la comunidad primitiva. Hermanos queridos, hoy día nosotros aprendemos que una vida santa implica también el uso adecuado de nuestra lengua. Terminan los últimos 2 versículos diciendo: ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Es una pregunta retórica. Santiago sabe la respuesta, y la respuesta es no. No pueden salir agua dulce y agua amarga. Dice, no es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas. No tiene sentido, la higuera da higos. O que la vid dé higos. Aquí está apuntando al corazón. Finalmente lo que Santiago está diciendo: si tu vida está llena de palabras destructivas, si tu palabra está llena de palabras que hieren, que ofenden, que hablan de malas palabras, donde quiera que estés, si tu vida se caracteriza por palabras de amargura, pudiera ser que en verdad no eres cristiano. Porque un cristiano de su corazón transformado, que ha recibido el amor de Dios, tiene que entregar el amor de Dios. Por lo tanto, estas ilustraciones al final son una advertencia, un llamado de atención para nosotros, para que pensemos en esto: si en verdad hemos creído en el Señor, si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad la palabra de Dios ha alcanzado nuestras vidas, nuestros corazones, y ha anidado en nosotros, a la hora de hablar, esas mismas palabras debieran salir, palabras de edificación. El llamado, queridos hermanos, es a evaluarnos. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua? ¿Salen palabras de bendición? ¿Salen palabras de edificación? ¿O salen palabras de ironía, de ofensa, de menoscabo, de menosprecio, de insulto en algunos casos, de malas palabras? Hermanos queridos, si somos hijos de Dios, nuestra lengua también debe reflejarlo. Nuestras palabras deben reflejarlo, y nuestras conversaciones deben reflejarlo. No mires en menos la lengua. Aunque es un miembro pequeño, es muy influyente, muy poderoso, y refleja lo que hay en nuestras vidas, refleja y saca a la luz lo que hay finalmente en nuestros corazones. Por último, queridos hermanos, ¿cómo debe ser la lengua del creyente? Efesios 5, estamos en Efesios mirando. Los primeros 6 versículos del capítulo 5 nos dan una luz de esto. Dicen, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Somos llamados a imitar a Dios en todo, incluso en nuestras palabras. Las palabras de Dios deben ser las palabras que salen de nuestra boca, porque estamos imitando a Dios. La exhortación es: imiten a Dios como hijos amados. Por lo tanto, tiene sentido la exhortación en los versículos 3 y 4 que dicen: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación,
pues ustedes son santos. Ese es el punto. La razón por la cual deben salir palabras de edificación es porque tú y yo somos santos. Hemos sido apartados por Dios para vivir con Dios y reflejar el carácter de Dios. Dios habla palabras de edificación, de sanidad y de restauración. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Tampoco digan ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Hermanos queridos, como hijos de Dios somos llamados a usar nuestra lengua para la gloria de Dios, a usar nuestra lengua para proclamar la palabra de Dios, porque somos hijos de Dios y como hijos amados somos llamados y queremos imitar a Dios. No puede ser que nuestra boca esté llena de palabras que no edifican, que no traen bendición, por el contrario, que maltratan. Hermanos queridos, quiero leerles algunos proverbios. Los proverbios, en el contexto secular de las culturas, son dichos que, producto del conocimiento y de la sabiduría de los años y de la cultura de los lugares, son declaraciones de algunas verdades, como dije antes, del lugar donde se vive, verdades de la vida, pero que están dichos en proverbios. Voy a poner un ejemplo de nuestro contexto, de acá, de la quinta región. Hay un proverbio, un dicho muy popular que dice: norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Es un proverbio, pero que declara una verdad. Normalmente en nuestro contexto, cuando vemos que el sur se empieza a oscurecer, es porque normalmente vienen lluvias, porque siempre vienen desplazándose del sur hacia el centro. Entonces, esa verdad, en nuestro contexto cultural, en nuestro clima, es declarado por este dicho: norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Ahora, los proverbios en la Biblia es un recurso literario para hablar de las verdades espirituales de nosotros y de los creyentes, de los justos y de los injustos, de los piadosos y de los impíos, y de los sabios y de los necios. Son la revelación de Dios por medio de este recurso literario para hablar verdad acerca de nuestras vidas. Y mira lo que dicen algunos proverbios acerca de las palabras, del uso de la lengua. Proverbios 10:32 dice lo siguiente: los labios del justo dicen palabras gratas, la boca de los impíos arroja perversidades. ¿Te das cuenta? Dos grupos: los justos y los perversos, los santos y los que no son santos, la iglesia y los no cristianos, la comunidad de Dios y la comunidad que no es Dios. Proverbios 12:18, otra vez: hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Qué tremendo, queridos hermanos. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, te hieren, pero la lengua de los sabios sana las heridas. ¿Qué caracteriza tu hablar, el uso de tu lengua? ¿Son tus palabras como puñaladas que hieren? ¿O son palabras que sanan? Una buena pregunta para reflexionar. Proverbios 15:28 dice lo siguiente: el justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos, de los que no creen en Dios, profieren malas palabras. Las malas palabras se caracterizan por los que no conocen a Dios. No debieran salir de una boca de un creyente. Proverbios 16:24. Las palabras amables son panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Mira el impacto que tienen las palabras de edificación. Las palabras amables son panal de miel. No basta con decir las verdades. Si las verdades nos llevan la intención de sanar, de restaurar, es solo una mera acusación y un juicio. Las palabras amables son como el panal de miel, la miel dulce, endulzan el alma, dice, y sanan el cuerpo. Me pregunto cuántos de los males de nuestras familias, de los dolores de mis hijos y de mi esposa, son causadas por mis palabras. Me lo pregunto yo mismo. ¿Cuántos de los dolores de mi esposa
de los dolores de mis hijos han sido causados por mis palabras. Que Dios nos dé la gracia para que podamos tener palabras de amor, de verdad en amor, para sanar las heridas de aquellos que hemos herido. Hermanos, no debemos imitar al mundo en esto. Proverbios 18:6, las palabras del necio provocan contienda, sus labios convocan a golpes. Dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace que haya más ira, más enojo. Hermanos queridos, somos instrumentos de paz. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en sus momentos más difíciles, a veces argumentamos y decimos, es que me superó la situación, es que los problemas hicieron, no fui yo, fueron los problemas que provocaron que yo hablara de esta manera. Y le echamos la culpa a las circunstancias. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo, en su peor momento de dolor, de menosprecio y sufrimiento, dijo 7 palabras, algunas de ellas. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. De cierto te digo, al ladrón, que hoy estarás conmigo en el reino. En su peor momento, en las circunstancias más adversas, nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, emitió palabras de bendición y de edificación y de salvación. Por esas mismas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que tú y yo tenemos esperanza hoy día. Si no sabías lo terrible que son el uso de las palabras y el uso de la lengua, que hoy día llame tu atención y te vuelvas a Dios. Y Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que de aquí en adelante tu corazón y mi corazón se vuelvan a Dios. ¿Cuál es el contenido de nuestras conversaciones? En la casa, en el hogar, con los vecinos, con quien sea. ¿Cuál es el contenido? ¿Están llenas de gracia y de amor, de edificación? ¿O siempre hay juicio, destrucción y amargura? ¿Cómo son nuestras palabras? Esto es muy importante, queridos hermanos, porque esto al final del día tiene que ver con nuestros corazones, con lo que hay allí. El Señor Jesucristo, a quien decimos seguir, decimos amar y respetar y honrar, dijo estas palabras. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Y concluye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente, queridos hermanos, el uso de nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras conversaciones, solo revelan lo que hay dentro de nosotros. Nuestras palabras y conversaciones, por lo tanto, solo revelan el tesoro que hay acá dentro. Abundancia de la palabra de Dios o abundancia de palabras destructivas. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. El llamado de Dios, nuestra salvación, el hecho que seamos pueblo de Dios, es para que nuestra lengua, nuestra boca, anuncie las buenas noticias del Evangelio, el amor de Dios. Porque el Evangelio son palabras amables que son como la miel, que traen sanidad al alma y al cuerpo. Solo el Evangelio hace posible que ese proverbio se cumpla en nosotros. Y es por eso que nuestras conversaciones deben estar llenas de gracia y de amor. Hermanos queridos, les invito a que oremos a Dios y pidamos al Señor que purifique de tal manera nuestros corazones para que de aquí en adelante nuestras conversaciones reflejen lo que somos, hijos de Dios, pueblo santo del Señor. Y si tu padre, tu madre has herido a tus hijos, pídele perdón a Dios y sana sus heridas, ahora con las palabras de gracia del Evangelio. Todavía hay tiempo. Hijos, si han ofendido a sus padres con palabras hirientes que han hecho heridas, arrepiéntanse
Pídanle perdón a Dios, pidan perdón a sus padres y hablen el Evangelio de la gracia de Dios para que esa herida causada por palabras destructivas sean sanadas por palabras de edificación y de gracia. Pidamos perdón, los esposos a las esposas y las esposas a los esposos. Y si has ofendido a alguien más, si has herido a otras personas, no te desanimes, porque todavía hay tiempo para que las palabras de Dios sean como miel, sean palabras amables que sanan a los heridos. Este mundo está herido. Si tú estás herido, déjame decirte que las palabras sanadoras de Dios pueden restaurar tu vida. Si tú no conoces a Dios, todavía hay tiempo que recibas la palabra sanadora de Dios para que Dios sane tu alma y cure todas tus heridas, para que Dios te recoja y te reciba en sus brazos y disfrutes de su amor y que el amor de Dios sane tu corazón. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, pídele perdón y entrégale tu vida a Dios. Y las palabras de Dios son como medicina al alma, sanan todas las heridas. Así que volvámonos a Dios en arrepentimiento y pidamos que de aquí en adelante nuestra lengua sea usada para la gloria de Dios, que nuestra lengua sea encendida con el fuego del Evangelio y no con el fuego del infierno que trae destrucción. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude. Lorena Ramírez, puedes orar por nosotros, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en que has removido nuestros asientos acá en nuestras casas, Señor, para examinar lo que hacemos día a día. Sabemos, Señor, que hemos sido rescatados por tu Hijo, Señor, y que de nuestra lengua debieran salir palabras de bendición, de edificación, y no de insultos, ni de ironías, ni de mentiras, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que examines nuestro corazón, nuestro mayor tesoro, y muéstranos, Señor, qué es lo que hay en él. Purifícalo, Señor, para que nosotros podamos llevar palabras de bendición a todos nuestros hermanos, a nuestra familia. Que estas palabras también te gloríen, Señor, en el día a día, que no sean palabras que den puñaladas, como decía nuestro pastor en Proverbios, sino que sane las heridas, Señor. Que pensemos también antes de responder, Señor, y que usemos palabras amables, que decía que sean tan dulces como la miel. Que nuestras intenciones también en el día a día, Señor, en nuestros trabajos también, que sean de edificar, Señor, que sean de corregir en amor, Señor. Y así como somos tu linaje escogido, Señor, de nuestras palabras, Señor, salgan palabras de verdad, de bendición, y que proclamen tu evangelio, a otros y que con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro hacer, con nuestras palabras, que decíamos que a veces no ponemos atención en ellas, sea para que otros crean en ti, Señor, para que vean un ejemplo de nuestra vida, de nuestro hacer, de nuestro hablar, que te reflejen a ti, Señor. Así que te pedimos por esta semana, Señor, para que recordemos este sermón que ha sido de bendición, para darnos cuenta y poder examinar nuestro corazón y nuestra vida en el día a día, Señor. Así que te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.